ya con Ricardo Maldonado Olivares, quien habíamos presentado al principio del programa, porque hoy inicia su ciclo de entrevistas en La Voz de los que Sobran, la CAT, la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, para conversar sobre, a ver, ¿por qué existe la CAT? ¿Qué es la CAT? ¿Cuál es la trayectoria de la CAT? Todo eso lo vamos a comenzar a hablar hoy con Ricardo Maldonado. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bien, agradecer de verdad a ustedes también, al programa, a los ejecutivos que nos contactaron, que pudimos hacer esta relación y poder efectivamente contar, informar quiénes somos. Exacto. Primero decir que en Chile existen 4 centrales sindicales legalizadas. ¿Ya? La Eso CUT, es súper importante. que es la histórica, claro, del movimiento sindical. Nosotros, la estoy diciendo en orden de constitución, UNET, que es la Unión Nacional de Trabajadores, y la CTC, que es la Central de Trabajadores de Chile. Perfecto. Y existe una quinta central, que nosotros la valoramos tremendamente también, que es la central clasista, ¿ya? Más allá si está legalizado o nada en esta norma burguesa que tenemos nosotros de que todo tenemos que hacerlo a través de la Dirección del Trabajo, si no, no existe en el país. Nosotros le damos una importancia importante también a la central clasista como organización de los trabajadores. La central clasista es la que hace la marcha como paralela a la es una de las que convoca el 1 de mayo, a la ¿verdad? actividad de... ¿Y ustedes también son parte de esa marcha? No. ¿O la de la CUT? No, nosotros el año 2023 iniciamos un proceso distinto. Convocamos un acto al 1 de mayo y de hecho en ese acto del 1 de mayo pasado hicimos el lanzamiento público del busto a Clotario Blest. Creemos que el movimiento sindical chileno, la sociedad chilena le debe mucho a Clotario Blest. Así es. Y consideramos que debe tener un busto al lado del busto de Luis Emilio Recabarren, que es el padre del movimiento sindical obrero, ahí en Plaza Almagro. Perfecto. Y esperamos efectivamente poder seguir haciendo nuestras propias actividades para poder entregar otra mirada del movimiento sindical. Y la CAT es la segunda, dices tú, que se constituye. O sea, ¿cuántos años ya tienen de historia? Nosotros tenemos 28 años de existencia. Wow. Fuimos constituidos en el 17 de noviembre, que es la fecha natalicio de Clotario, ¿ya? En el año 1995. Nuestro primer congreso fue en el año 94, donde se toma la decisión política de constituir. Importante decir por qué nace, porque alguien podrá decir, 4 centrales sindicales, efectivamente existe una atomización del movimiento sindical. Eso es una realidad. No solamente como centrales sindicales, en distintos sectores laborales existen 4 o 5 confederaciones, federaciones. Claro que sí. No más allá del 18% de la clase trabajadora chilena está organizada. Qué poco, ¿eh? Por lo tanto, de esos 13.000 sindicatos en el país, un 10% están en las centrales sindicales. Por lo tanto, partimos del hecho que ninguna central puede arrojarse de que representa a todos los trabajadores. Organizado primero, que son un 18%, y a la vez decir que representa a toda la clase trabajadora. Ricardo, en particular, ya que estás hablando de este tema, yo sé que hay una destrucción de la sindicalización que viene desde la época de la dictadura y que ha costado mucho levantarla, ¿cierto? Hay también una perspectiva negativa muchas veces de parte del empresariado de lo que se puede alcanzar, pero ¿ustedes han tenido algún tipo de crecimiento orgánico en la cantidad de afiliados, en la cantidad de gente que se suma a este movimiento, en la cantidad de gente que decide sindicalizarse, o son cifras más bien que se han ido manteniendo, que se han ido estancando? Al momento de la recuperación de la democracia en los años 90, y lo pongo entre comillas, la recuperación de la democracia, efectivamente el movimiento sindical venía en un momento ascendente, ¿ya?, de sindicalización. Posterior a ello, finalizando los años 90, efectivamente comenzamos un declive de lo que es la organización. Eso tiene que ver primero con las políticas que se adoptaron en ese tiempo. Acuérdense ustedes que estábamos en los primeros gobiernos de la concertación, los famosos acuerdos marcos. Claro. Tuvimos un conflicto interno en la CUT fuerte por eso, de quienes no estábamos de acuerdo con esas posiciones y aquellos que sí estaban, ¿cierto? Y lamentablemente, mayoritariamente, algunos sectores tomaron esa decisión de sumarse a ese proceso en ese minuto. Eso genera una situación en donde la patronal vuelve a tener un poder tremendo, porque se destruye el movimiento sindical, se destruye el movimiento tejido social, y obviamente el movimiento sindical deja de tener una relevancia que la tuvo a los hechos de poder recuperar la democracia. Claro. Quienes fueron los primeros
que hicieron movilizaciones, paralizaciones, fueron los trabajadores, en particular los trabajadores del cobre. Y de ahí para adelante comienza un proceso con la Comisión Nacional Sindical, ¿cierto? Después el Comando Nacional de Trabajadores. En el 88 se constituye o se refunde la CUT en Punta Tralca. Ahí estábamos todos. A la pregunta que hace Valen, ¿por qué existen estas 4 centrales? Porque en la recuperación de la democracia, hasta el 73, recuperación de la democracia, había una posición del movimiento sindical clasista chileno que decía y manifestaba que para mantener la unidad, que era lo relevante del movimiento sindical chileno, que era muy renombrado en América y en el mundo, era que al hecho de que existían 3 centrales sindicales internacionales, la CIOLS, la FCM, la CMT, el movimiento sindical chileno no se afiliaba a ninguna de esas internacionales. ¿Ya? Y mantenía esa independencia, relaciones con todo, y eso permitía al interior de la CUT histórica mantener esa cohesión y esa unidad. En el año 92, sectores de la democracia cristiana, encabezados por Manuel Bustos, Arturo Martínez del Partido Socialista, y otros, María Rosa, y otros dirigentes de la época, intentaron en 2 oportunidades, vía elecciones democráticas, afiliar la CUT a la CIOS. Perfecto. Como eso no lo pudieron lograr, porque los que somos militantes de la FCM y otros compañeros que eran militantes de la CMT, la Central Mundial de Trabajadores, ligada al cristianismo, a la Iglesia Cristiana, nos oponíamos y democráticamente ganábamos esas posiciones. Bueno, en el 92 se generó un congreso donde hubo un fraude. Ya en esos tiempos se venían generando situaciones de descomposición del movimiento sindical y lamentablemente ellos logran, vía ese fraude, afiliar la CUT a la CIOL. Y la militancia de la Central Mundial de Trabajadores, la CLAT en América Latina, decide salir de la CUT. Esto es 92. En el 94, estos grupos de compañeros, donde también había militantes socialistas, demócratas cristianos, radicales, pero que no compartían la posición de la CIOL a nivel internacional, ellos toman la decisión política de constituir la CAT en Chile, y eso se hace el 17 de noviembre del 95. Perfecto. Así nace, por una posición de imponer, claro, ya una divergencia, ¿cierto? Pero de imponer, había un fraude electoral, lamentablemente se quiebra el movimiento sindical chileno. Bueno, ahí nace la CAT, después, lamentablemente, ¿se acuerdan ustedes cuando Ricardo Lago, el presidente Lago, hace devolución de los bienes incautados a la CUT históricamente? Le hace la devolución a la CUT de los recursos en un aporte de más de casi 5.000 millones de pesos. Ahí viene el otro quiebre en la CUT. Porque la pregunta es quién administra. ¿Qué pasó con la plata? ¿Quién va a administrar la plata? Esos recursos. Y ahí sale la UNET, encabezada por Diego Olivar y otros dirigentes. Ahí nace la CUT. Y después sale Arturo Martínez. Claro. En el año 2016, donde se anuncian los fraudes electorales, ¿se acuerdan que eso salió muy bullado? Bueno, después termina saliendo Arturo Martínez de la CUT y crea la CTC. Perfecto. Y esa es la realidad desde el punto de vista de las centrales sindicales que tenemos hoy día. Ahora, ¿nosotros en qué estamos? Eso. A propósito de la consulta ¿En que tú qué haces, están? Roberto. Nosotros queremos mostrar la diversidad del sindicalismo, porque también eso es importante, para que la gente se sindicalice y que no crea que hay solo una mirada. Exacto. Nosotros somos una central que hoy día agrupamos mayoritariamente a los trabajadores del sector privado, donde más cuesta organizar a los trabajadores, por la posición patronal, ¿ya? Ahora, ahí tenemos nosotros aproximadamente unos 120.000 trabajadores en los sectores privados. Manipulador de alimentos, transporte, metalurgia, asistente a la educación, comercio, servicios. Mayoritariamente está concentrado ahí nuestro esfuerzo. Se están incorporando sectores de los subcontratos, de Codelco, la subcontratación, federaciones que existen en distintas regiones, están teniendo contacto con nosotros para eso. Nosotros estamos en una campaña... O sea, clase media pura, digamos. Nosotros estamos en una campaña de poder efectivamente sacar a la CAT de Santiago. La descentralización en las regiones, nosotros creemos que el movimiento sindical también tiene que empujarla. Los trabajadores en las regiones están mucho más abandonados. Muchísimo más siempre. De lo que pasa aquí. Y por lo tanto estamos haciendo un gran esfuerzo de poder llegar a las regiones del país a constituir CAT, coordinaciones que nos permitan efectivamente lograr instalar una central alternativa
que busque definitivamente empujar la unidad del movimiento sindical. Nosotros, yo comentaba, hay un 18% aproximado, yo creo que soy bastante generoso con la cifra de sindicalización. Por lo tanto, nuestro esfuerzo está en ir a organizar a los que no están organizados. No nos interesa competir ni con la CUN ni las otras centrales ni pelearnos en el movimiento sindical organizado. Si hay compañeros y compañeras del movimiento sindical organizado que quieren conocernos, bienvenidos, conversamos y ellos evalúan dónde están. Pero la gran tarea que tenemos como central, nosotros nos identificamos como un movimiento sindical clasista, es ir, ¿cierto?, a ayudar, a organizar, a orientar a los trabajadores y trabajadoras no organizados. Eso es una gran tarea que nos hemos puesto para el proceso. ¿El universo de trabajadores a los que ustedes apuntan? Bueno, somos aproximadamente en el país cerca de 13 millones de trabajadores, 2,5 aproximadamente del sector independiente, que ahí hay un tema no menor. ¿Como trabajadores honorarios? Trabajadores honorarios, trabajadores independientes, aquellos que a veces son sus propios jefes. Sí, son sus propios jefes, los que trabajan en las ferias. O sea, hoy día tenemos trabajadores de las plataformas, Uber, un sinnúmero de... Bueno, la composición de la estructura productiva ha cambiado mucho y por lo tanto ahí hay una diversidad de trabajadores que tenemos que ser capaces de llegar a ellos y buscar formas de cómo los ayudamos a organizarse, porque lo que busca el capital, lo que busca la patronal es digregarte para no tener sindicatos, porque la negociación colectiva es la que te hace fuerte como movimiento sindical para mejores conquistas de salarios. Ahí conversamos bien, porque en el fondo el punto quizás que nos hermana el puente es que todos acá en este panel pensamos de que la solucionática a los problemas, ya sean laborales, a nivel país, es colectiva, no es individual. Y por eso que es tan relevante lo que tú estás marcando y la sindicalización para empujar ese objetivo todos juntos. Va a ser mucho más fácil. Mira, Chile, el Estado chileno, tiene ratificado los convenios 87 y 98. Voy a hablar de ellos en particular porque tiene que ver con el tema central que estamos hablando. 87 y 98 que hablan de la libertad sindical. Eso implica que los trabajadores podemos organizarnos podemos darnos las organizaciones que estimemos convenientes, que no debiéramos ser vigilados por el Estado a través de la Dirección del Trabajo, ni ponernos condiciones para constituir o no constituir un sindicato. Tú vas a pedir un ministro de fe a una inspección del trabajo que te lo exige la norma para constituir un sindicato, y es una odisea. ¿En serio? Es un problema, y por qué no decir también, cuando se filtra la información que fueron los trabajadores de una empresa determinada a pedir el ministro de fe, tú llegas a la empresa y los viejos generalmente están despedidos. Esa es una realidad constante. Por eso que es la baja sindicalización. No es que los trabajadores o trabajadoras no quieran organizarse. Tienen miedo. Mucho miedo porque existen todas estas fragilidades. Ahora, el convenio 87 y 98, el 98 habla de la negociación colectiva ramal, el derecho a la huelga. Chile tiene ratificados esos convenios. Es más, los tiene aprobados ¿En el Congreso? Wow. Desde el año 2000. No, hasta el día hace de 24 hoy, años. Ningún gobierno posterior al de Frey, que fue en el gobierno de Frey que se aprobaron en el Parlamento, ningún gobierno ha querido aplicar aquellos convenios. Son supranacionales, o sea, son convenios que tú debieras, en este caso la Dirección del Trabajo, todas las normas del Código del Trabajo chileno deberían estar supeditadas que estén a eso. En contrario a lo que dicen estos convenios, deberían ser derogadas. Como por ejemplo la que impide la negociación ramal, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es la pregunta. ¿Cuáles son los convenios? Me piden que los repitas. 87 y 87 y 98. Y 98 de la OIT. Perfecto. Están ratificados y además aprobados por ellos. Entonces, todos dicen que en Chile tenemos un Estado de Derecho. Exacto. Por lo tanto, cuando se aplica una ley en el Parlamento chileno, lo lógico es que esa ley se aplique. Y vaya, y por tanto, o sea, como los convenios internacionales tienen una... como son más importantes que las leyes, o sea, deberían condicionar las leyes. Está por encima de la legislación nacional. Una ley que va contraviniendo estos dos artículos, entonces, estos dos convenios ratificados por Chile, entonces debería ser automáticamente, bueno, eso no sucede porque no hay una voluntad política de todos los gobiernos que han sucedido al gobierno de Frey, ¿ya? Porque aquí hay una cosa muy simple, pues. El Código del Trabajo es uno de los pilares que sostiene el modelo económico neoliberal.
mantener a la clase trabajadora dividida, incapaz de sindicalizarse, sin tener derecho a negociación colectiva, es ideal para que este modelo económico neoliberal se mantenga. Porque ellos saben que en el momento en que la clase trabajadora tenga la virtud de unirse, de negociar colectivamente, de tener sindicatos importantes, no es que se vaya a acabar el mundo, porque en países supercapitalistas los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva y las economías funcionan sin problema. Por lo tanto, este cuquito de que los sindicatos destruyen los países o destruyen la economía o frenan el crecimiento o la producción, eso es una política levantada por el empresariado, el gran empresariado, porque también hay que hacer diferenciación entre el gran empresariado, las transnacionales, las pymes, ¿ya? Y también por los políticos. Yo estaba escuchando hace un ratito a Luis Mesina, claro, y las intervenciones que ustedes hacían. Tenemos un problema en nuestro país. La politiquería se ha tomado la política, porque la política efectivamente es una necesidad en cualquier sociedad, ¿ya? Y los partidos son necesarios. Claro. Lo que pasa es que quienes están al frente, ¿ya? O quienes hacen la política o la politiquería es lo que sucede hoy día, es lo que tenemos, ¿ya? Y en ese contexto nosotros creemos que la clase trabajadora debe recuperar su rol, debe ser capaz de incidir en la sociedad chilena, y para eso nosotros hemos hecho un llamado a las centrales sindicales, legales y no legales, en esta legalidad burguesa, de unir esfuerzos. En otros países existen también centrales sindicales, pero ellos se juntan para poder, en algunos temas gruesos, fundamentales, que puedan afectar no solamente los intereses de los trabajadores, sino que el tema de la salud de la población, la educación, son capaces de juntarse con sus diferencias, pero levantar un petitorio común. Eso es lo que nosotros creemos, ¿cierto?, que las centrales sindicales en Chile debieran hacer. Por eso, mira, justo te iba a preguntar, o sea, más que, porque aquí hay muchos comentarios. Entonces, Adán Farías dice algo que me pareció interesante, que es que un supermercado tiene 4 sindicatos. No puede ser, no debemos atomizar más. Pero ahí tú tienes un punto que es muy bueno, porque personalmente yo creo que así como existen partidos políticos y uno adhiere o no adhiere de acuerdo a sus propias ideales, valores, etcétera, también tienen que haber distintas centrales y distintos sindicatos para que la gente adhiera a aquellos que sienten que lo representan más. Ahora, lo importante entonces, desprendo de lo que tú nos explicas, Ricardo, es que se puedan unir esas centrales cuando se trata de temas que son de contingencia nacional. Uh-huh. Por ejemplo, la CUT está pensando en hacer un llamado a paro en abril. ¿Ustedes podrían unirse a ese llamado a paro? Nosotros hemos conocido el llamado a paro a través de los medios de comunicación. No tenemos una información de cuál es el tema de fondo, el objetivo, qué se busca concretamente con una paralización, porque generalmente cuando tú ya convocas a un paro, claro, tú tienes que tener objetivos. ¿Qué buscas con esa movilización? Pero hasta donde entendí, tú estabas ayer aquí, Hassan, el llamado a paro de la CUT es básicamente para que como trabajadores y trabajadoras de este país sean escuchados, así como son escuchados habitualmente los empresarios, los de la AFP, que también el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Masterchef. Claro, los Masterchef que hacen cenas en su casa, ¿no es cierto? Entonces, no, sería como muy antiguo. Esa es la idea también, paro, ¿no? Hacer un paro para decir, a ver, aquí estamos. Nosotros creemos que el movimiento sindical chileno, los trabajadores y trabajadoras chilenos, organizados y no organizados, debiéramos ser capaces de generar una paralización, una huelga, de llamar la atención, de poner también nuestros temas en ese tipo de discusión. La pregunta es si de aquí a abril, con un 18% de trabajadores organizados, atomizados, divididos, con una masa que la gran mayoría no está organizada, ¿qué capacidad tenemos real de movilizar? Porque esa es una súper buena pregunta. Es distinto que tú dices, voy a movilizarme, voy a hacer un corte de calle, voy a, no sé, a generar un retraso de actividades, que decir paralizar. ¿Quiénes hoy día pueden, a mi juicio, generar un brazo caído y una paralización? Los trabajadores del sector público, que son los que tienen la mayor organización a nivel nacional. Claro. ¿Ya? Pero el sector privado es complejo. Pero fíjate que, por ejemplo, ¿qué hace? Mira, te voy a poner un ejemplo. Sin negarme a que hay que hacer todo el esfuerzo en esa dirección. Claro. Por eso te quiero poner este ejemplo. Cuando las mujeres llamamos a hacer huelga general, sabemos que hay mujeres que no van a tener nunca la posibilidad de hacer huelga general. O tú puedes hacer huelga general si lo que haces, por ejemplo, es cuidar a tu mamá que está postrada.
No puedes hacer huelga general. Tú no puedes como cuidadora decir, ya chao, que mi mamá se muera de hambre hoy día, ¿no? Y me la dejo ahí, que no se tome los remedios, que no haga nada. No puede. Estoy poniendo un ejemplo. Depende Entonces, cómo ¿qué es tu se hace mamá. cuando ya... Claro, esa es una buena cuestión. Pero básicamente, ¿qué se hace? Se llama huelga general y hay distintas formas de unirse a esa huelga general. Ujú. Una es, por ejemplo, hacer igual tu trabajo, pero hacer menos cosas, no sé. Sí. Hoy día no barro, no saco la basura. Brazos caídos. Brazos caídos, de cierta manera, pero por supuesto me voy a seguir preocupando de mi mamá. No voy a poder ir a lo mejor al centro a marchar, pero sí de cierta forma lo hago igual. Mire, nosotros ¿Se podría hacer algo similar a eso? Una llamada de ese estilo, digamos. Nosotros hemos hecho en reiteradas oportunidades en las distintas presidencias de la CAD, a contar del 2019 para adelante, hemos solicitado a la CUT reunirnos. Ya. Voy a poner una cosa emblemática. El primer proceso constituyente le dijimos es importante juntarnos para que en conjunto levantemos cuáles son los derechos fundamentales de los trabajadores que creemos que debieran quedar garantizados en la Constitución. No hubo respuesta. Pero hay buenas noticias. El 8 de enero le ingresamos una carta nuevamente a la CUT, Ya. ¿cierto?, a su comité ejecutivo, solicitando reunirnos para ver la posibilidad de convocar en conjunto al 1 de mayo. Buenísimo. Ayer recibimos respuesta de la CUT ¿Y cómo fue? y nos juntamos el 24. Pero muy bien, po. Nos juntamos este Grande. miércoles 24. Ojalá podamos efectivamente avanzar en procesos unitarios, en este tipo de acciones. Seguramente ahí va a surgir el tema de la convocatoria. Seguro, po. Nosotros también tenemos que evaluar internamente. Claro. Porque una cosa es lo que yo pueda pensar y otra Como cosa persona, es lo obvio. otro es lo que Y otro es lo que defina sí. el colectivo. Se entiende muy bien. De hecho, estamos mostrando sus redes sociales para que nuestro público conozca lo que hace la CAT y también ayudemos a que los dirigentes puedan tomar decisiones, porque en estos momentos están representando, ¿no es cierto? Yo quiero decir algo así, muy cortito. Me pasó, por ejemplo, ahora con la negociación que tuvimos por los despidos de profesores y profesoras en Ñuñoa. Voy a poner ese ejemplo muy cortito porque tiene que ver con la mirada. Hubo muchas personas que reclamaron porque los 4 sindicatos que están ahora negociando con la municipalidad, primero como que decidieron que dentro de toda esta negociación los que se reintegraran fueran aquellos que están sindicalizados. Y no fueron solamente los sindicalizados, finalmente no, pero más allá de eso, que es una mesa de trabajo que está comenzando, digamos, a lo que quiero ir es que para eso existe el sindicalismo, para eso existe la unión de los trabajadores y las trabajadoras. Para que en momentos de crisis también, no solo en momentos cualquiera, sino que en momentos de crisis, estén tus sindicatos para defenderte. Para darte un apoyo. Entonces, quienes mes a mes aportan, quienes están ahí poniendo el cuerpo, digamos, para poder hacer estas negociaciones, evidentemente tienen que llegar a acuerdos, y yo lo digo solamente porque siempre me parece poco el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que logran articularse. Nosotros como central lo que estamos empujando, a propósito de lo que yo hablaba de los convenios de la OIT, este año queremos empujar un ingreso de un estudio, una propuesta a la Dirección del Trabajo para que definitivamente se puedan aplicar los convenios de la OIT, que no son solamente el 87 y el 98, son varios, ¿ya? Porque mire, el presidente Boric, en el mandato del presidente Boric se han ratificado 2 convenios importantes. El 190, que tiene que ver con acoso, ¿cierto?, en el lugar de trabajo, violencia hacia la mujer y hacia los trabajadores y trabajadoras. Exacto. Y también sobre el Vamos a convenio conversar sobre eso. 176, que tiene que ver con la seguridad en las minas. ¿Y qué es lo que ha dicho el presidente? Y ya ha planteado con fuerza también la ministra del Trabajo, Yanez Jara, es que se van a aplicar. Mira, qué ¿Ya? importante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué solo se van a aplicar esos? Cuando tienen todos los otros artículos ratificados. Claro. Entonces nosotros lo que queremos decirle al presidente y a la ministra es que aquí se deben aplicar todos los convenios de la OIT que Chile tiene ratificado en la OIT. Es más, hay una diferencia, hay una me parece muy diferenciación. lógico. Chile tiene un montón de tratados comerciales, ¿ya?, que supuestamente benefician a Chile. Nosotros decimos que lo que hace es beneficiar a las empresas y a las transnacionales, ¿ya? Y todo el Estado, todo el aparataje del Estado y el gobierno de turno
¿cierto?, se preocupan de que esos tratados internacionales funcionen y Claro, se apliquen. claro. Bueno, cuando se trata de los intereses de los patrones, de los empleadores, cuando se trata de los intereses de los trabajadores, eso no es la misma actitud, y no solamente de los gobiernos, digamos, de este gobierno. Por eso que nosotros valoramos que el presidente diga que va a aplicar los convenios 190 y 176, pero también hacemos un llamado a que se apliquen todos los convenios que Chile tiene ratificados, porque va a ser la mayor reforma laboral que en el país pudiera existir si solamente se aplican. Ni siquiera debemos ir al Parlamento. Y yo le hago un llamado a los parlamentarios. Muchos de los actuales parlamentarios ya aprobaron esas leyes. Claro. Y como ellos son fiscalizadores, debieran preguntarse y fiscalizar por qué el Estado chileno y sus instituciones no están aplicando los convenios y las leyes que ellos mismos aprobaron en el Parlamento. Entonces nosotros como Central vamos a empujar con fuerza eso. Yo quisiera también señalar que otra gran tarea que estamos en la Central es lo que es la formación política de la dirigencia sindical. Eso qué importante es. Tenemos un problema serio en el movimiento sindical, que es, nos metieron el bichito de la politización. Yo no estoy hablando de militos que no militan en un partido. Claro, cada uno tiene la opción de aquella. Lo que nosotros estamos diciendo es que el movimiento sindical, la clase trabajadora, tiene que saber actuar en política y tiene que moverse y cumplir un rol político. Somos un actor, o debiéramos tener una presencia importante en las decisiones que se toman en el país. Para ello hay que formarse, entender el rol que tenemos. Y hoy día tenemos un problema serio en las generaciones como las mías, que vamos de salida, ¿ya?, y otras generaciones nuevas que no conocieron la democracia, que no conocieron los sindicatos, no tienen la historia del movimiento sindical chileno, que es muy riquísima en cuanto a las luchas. Porque alguien dice, oye, en Chile tenemos 8 horas de trabajo, tenemos esto. Bueno, pero eso no fue así. Fueron luchas, logros. Fueron luchas y muertes de mucha gente. La matanza de Santa María, la matanza del Seguro Obrero. Las luchas recientes que se han dado en el tiempo de la dictadura. Yo creo que esto me parece fantástico y lo vamos a tener una vez a la semana para seguir conversándolo, y me parece muy importante que hablemos de la formación, porque eso es fundamental para que podamos seguir adelante y que efectivamente los trabajadores y trabajadoras de este país tengan una voz. Difícil tener una voz. Difícil, pero no imposible tener para una nada. voz en estos tiempos donde el sindicalismo se ve como una cuestión antigua, anticuada. Claro. Quizás se puede hacer capacitaciones. Si hacen capacitaciones de cocina, quizás podrían competir con los sala que Pero están haciendo una gran pega y de esto vamos a estar conversando de manera más frecuente. Muchas gracias, Ricardo Maldonado Olivares, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, CAT, para hablar de las cosas que están haciendo en esta importante temática. Pero no vamos a cambiar de tema, porque vamos a hablar sobre la ley Karin, efectivamente, que tiene que ver con temas laborales de inmediato con Claudia González de FENACENF. Antes, vamos rápidamente a la audiencia de Katy Barriga. Está hablando el juez. Vamos a saber ahora si hay prisión preventiva.